Disculpe, doctora, su micrófono está apagado. Ya, muchas gracias. No me di cuenta. ¿Dónde me dejaron de escuchar? ¿En qué momento? Sí, desde el inicio. Ah. Y yo hablando como... Ok, bueno. Les comentaba que... vamos a hablar de los trastornos externalizados, en este caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, hablando un poquito de la historia del TDA, tenemos un primer registro en 1845 realizado por el médico psiquiatra Hoffman, que además pues era escritor, ilustrador y bueno, hizo una obra titulada Pedro el Melenas, donde en esta obra hablaba bueno, eran de 10 cuentos de diversos problemas psiquiátricos, y entre ellos había uno donde se hablaba de las dificultades que atravesaba un personaje que tenía lo que ahora se podría conocer como déficit o dificultades de la atención y de la hiperactividad. Y este personaje pues se llamaba Felipe el Nervioso. Entonces, en este cuentito nos describe cómo el niño no dejaba de moverse todo el tiempo, incluso en lugares donde pues se espera que no lo hicieran, ¿no? Como en la mesa donde estaba, y además pues los papás lo reprendían severamente y el niño no podía como controlar esa parte, ¿no? Posteriormente, ya para 1902, ya otros autores situaron como digamos, el defecto, en este caso, en una situación más bien como de índole moral, ¿no? Entonces le llaman un defecto de control moral. Y se hizo una publicación donde estudiaron como a unos niños, 20 niños que habían visto que no dejaban de moverse, estaban tocando todo, eran desconsiderados, no se preocupaban por sus acciones, falta de atención y carecían de control sobre su conducta. Entonces, en este momento lo concibieron más como una situación muy susceptible a la voluntad, ¿no? Y de ahí que hayan situado el déficit en una situación moral. Ya para 1917 y 18, pudiera ser más bien atribuible a un daño cerebral, ya que tuvieron, digamos, varios casos donde los pacientes habían tenido una situación, una lesión cerebral, y entonces posterior a esta lesión cerebral presentaban una especie de cambio conductual que pues le pusieron como un síndrome postencefalítico. Hasta el momento era un complejo más bien sindromático, ¿no? Y estos síntomas o estos, digamos, características se presentaban en niños también hipercinéticos, ¿no? Pero en este caso, pues por una situación como muy bien identificada, que había sido la lesión cerebral, ¿no? Y estos niños no habían tenido este antecedente y sin embargo tenían los síntomas. Entonces, desde entonces y hasta los años 30, todos los niños que presentaban síntomas típicos de TDAH fueron considerados poseedores de un daño o disfunción cerebral mínimo que provenía de una secuela postencefalítica de un trauma, en este caso sufrido durante el parto, ya que, pues, digamos que clínicamente parecían similares, ¿no? Ya para otra, pues siguieron pasando los años y pues sí tenían como esta etiqueta de ya para 1937-1950 se configuró como tal el síndrome hipercinético, y estos años fueron como muy importantes, ya que empiezan a surgir diferentes hipótesis, ¿no? Aquí ya se toma la hiperactividad como el síntoma primario, ¿no? Del síndrome, en detrimento del déficit de atención y de la impulsividad. Y desde 1950 el trastorno cambia su nombre por el de síndrome hipercinético, o sea, ya se cambia el nombre de postencefalítico, ¿no?
Las primeras, digamos, apariciones en los manuales de clasificación de trastornos mentales lo incluyen a partir de, bueno, aquí estamos viendo el DSM-1, donde este es el primer manual clínico como oficial, y incluye a 106 trastornos mentales. Dentro de ellos no estaba el TDA, ¿no? En el DSM-2, que es en el 68, se agregan muchos más trastornos, y aquí aparece por primera vez como una reacción hipercinética. Acción, pues lo ubican como algo más bien transitorio, ¿no? A lo largo de la vida. Ya para el DSM-3 ya estamos hablando de la década de los 80, ¿no? Aquí ya cambia oficialmente el nombre a trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? Después se hicieron algunos, digamos, como que modificaciones. Para el DSM-3R ya se cambia nuevamente a trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y para el DSM-4, que es el que nos regía hace muy poquito tiempo, pues no hubo ninguna modificación. Sin embargo, ya contamos con, bueno, también aquí se hizo el DSM-4TR, donde aquí se incluían subtipos. O sea, decíamos, bueno, sí es trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero puede ser inatento, puede ser hiperactivo o impulsivo, o puede ser combinado, ¿no? Y aquí entonces era como un poco la categorización que teníamos hasta hace poquito tiempo. Ahora ya se agregaron muchísimas modificaciones, bueno, no muchísimas, pero sí unas cuantas importantes que vale la pena mencionar. Presenta 5 modificaciones como principales, que vamos a ir viendo como ahorita a lo largo después de la clase, ¿no? Y entonces, como tal, bueno, ¿qué es el TDA? O sea, porque se oye como alguna vez me ha tocado que estoy hablando con las familiares de los pacientes y se quedan como muy asustadas, como de, no, doctora, pero es que yo sí lo veo, o sea, sí le pongo atención a él. Y me quedo como de, no se refiere a eso, o sea, del trastorno por déficit de atención no quiere decir que usted como mamá no le ponga atención, ¿no? Entonces, digo, cada quien a veces interpreta lo que quiere, ¿no? Pero la definición como tal es, pues, un trastorno del neurodesarrollo de inicio en la infancia que se caracteriza por la falta de atención e inapropiados niveles de hiperactividad motora e impulsividad, que con frecuencia pues se continúan hasta la edad adulta y que causan disfunción en varias áreas de la vida, ¿no? Que eso es importante y se requiere para poderlo considerar como disfunción cuando se afectan 2 o más áreas de la vida. Entonces vemos que esta caracterización previa de es una reacción, pues no era tan apropiada, ¿no? Ya que se pues continúa con mucha frecuencia hasta la edad adulta, y con su impacto propio de tener una trastorno de este tipo, ¿no? Entonces, se dice que, bueno, en el 2015 la prevalencia era como de 7.2 en la población general. Entonces vemos que pues sí es bastante, al menos tiene una prevalencia mucho mayor que la esquizofrenia, pues sí, por ejemplo, ¿no? Que pues ya, no sé si ya ven esquizofrenia, pero pues la prevalencia es como de 1% y pues vemos que es 7.2, ¿no? Y bueno, una vez que ya diagnostican el TDA, entonces, ¿qué sucede, no? Contigo, la mayoría de las veces el diagnóstico, si bien nos va claro que aquí depende de dónde estés, cuál sea digamos, tu contexto, si tienes, digamos, el acceso a la salud, los medios, ¿no? Pero digamos que aproximadamente en un medio socioeconómico y, digamos, urbano, como sería por la mayoría de los niños sí están teniendo el diagnóstico, yo diría como de 10 años, más o menos 2, ¿no? Y bueno, una vez que se hace el diagnóstico, bueno, la mayoría de las veces va a persistir en el 70% de los adolescentes diagnosticados previamente con TDA. Entonces, pues sí es bastante, ¿no? Los que no logran, digamos, como compensar esta parte y por alguna razón disfuncionan. Y el 15% de estos pues continúan presentando los criterios hasta los 25 años de edad.
Sin embargo, otros autores, por ejemplo, el 5% de los pacientes siguen cumpliendo los criterios incluso en la edad adulta. Ahí es como la diferencia por parte del autor, ¿no? Y otro, por ejemplo, nos dice, no, la mitad de los pacientes persisten con el diagnóstico en la edad adulta. Entonces, yo creo que es más acertado configurarlo o conceptualizarlo desde el punto de que al menos la mitad de los niños que tengas con este diagnóstico va a persistir con todos los criterios en la adultez, ¿no? Y bueno, actualmente se dice que el TDA, pues sí, la prevalencia actual de los niños y adolescentes es de entre 5 a 7.1%, y en los niños y en los adultos, perdón, sí, a lo mejor baja un poquito. Aquí puede ser, digamos, un sesgo por la misma metodología de la investigación de cómo se hace para detectar la prevalencia. Nos dicen de 2.1 a 3.1. Sin embargo, dentro de los mismos trastornos que ubicamos en la infancia y la adolescencia en cuanto a psiquiatría infantil, sí vemos que es el más frecuente, ¿no? Seguido únicamente como por la ansiedad, después por la, digamos que síndrome de ansiedad, ¿no? O sea, ya sea ansiedad generalizada o de separación o paroxística o todos los tipos que hay de ansiedad, ¿no? Incluso las fobias aquí entrarían, por ejemplo, y después, digamos, como el síndrome depresivo, ¿no? Posteriormente, a lo mejor ya encontraríamos el trastorno bipolar, el trastorno del espectro autista y, por último, pues los trastornos psicóticos, ¿no? Estos continúan siendo de los menos frecuentes. Y bueno, ¿qué quiere decir que es un trastorno del neurodesarrollo? O sea, porque se oye como a neurodesarrollo, a lo mejor pues algo le pasó como en el cerebro y entonces, ¿qué tan diferente es como de la lesión cerebral que nos estaban comentando en algunas cuantas décadas atrás, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con que forzosamente tiene que iniciar manifestaciones de este trastorno antes de la pubertad. El curso tiene que ser estable a lo largo del tiempo con más o menos las manifestaciones impactando directamente dentro de la calidad de vida. Y claro, las manifestaciones van a ser siempre de acuerdo al nivel de desarrollo, es decir, no va a ser igual ver a un niño con déficit de atención a los 12 meses de vida, a los 24 meses de vida, a los 4 años, a los 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Así como no va a ser igual ver a una persona con déficit de atención de 25 años, ni de 30 años, ni de 60, ¿no? Entonces siempre se tiene que tomar en cuenta cuál es el contexto preciso de la persona y entonces aquí me ha tocado. Bueno, se puede hacer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención y es un poco algo que retrasa bastante el diagnóstico cuando digo no por nada, pero muchas veces te acercas tú a lo mejor a medios de atención en la salud y a lo mejor te dicen, no, es que no le puedo hacer el diagnóstico ahorita a su hijo porque está muy chiquito y tenemos que esperar hasta que vaya en la primaria, no tenemos que esperar a nada, o sea, el diagnóstico se puede hacer porque es clínico, ¿no? Que a lo mejor digamos, cómo inicias el tratamiento sea distinto. Bueno, pues ahí sí estoy completamente de acuerdo con ello, ¿no? Y bueno, vamos a entrar a la parte como clínica. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? O sea, ¿cómo yo sé cómo se ve el TDA, ¿no? Bueno, pues entonces el manual de CM5 nos dice que tiene que ser un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo. Tiene que tener varios síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad antes de los 12 años, es decir, todo este complejo lo tenemos que encontrar forzosamente antes de los 12 años. Si de pronto sucede, que sería muy raro, que todo esto se presentó a los 13 y no había ni un solo dato, pues ahí sí estaría de pensar, o quizá también solemos tener como bastante alta tolerancia a la enfermedad mental, entonces quizá no se detectó en su momento, ¿no? El criterio C nos dice que tiene que haber varios síntomas de inatención o hiperactividad presentes en 2 o más áreas de la vida, en 2 o más ambientes. Por ejemplo, la escuela, la casa, la parte social de la vida, ¿no?
Y que, bueno, el criterio C nos dice que también estos síntomas en estas áreas nos reducen la calidad de este funcionamiento, ¿no? Aparte de que estamos viendo que están en varias áreas, pues sí, ya no estamos funcionando apropiadamente, ¿no? Y bueno, los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o un trastorno psicótico, y tampoco no hay algo más que nos explique la presencia de estas características, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las partes del criterio A donde nos dice, tiene que haber un patrón persistente de inatención? O sea, ¿qué es la inatención como tal? Bueno, pues acá nos dice que estos síntomas tienen que ser 6 o más de los que vamos a ver ahorita a continuación, al menos por 6 meses. O sea, antes de los 12 años y al menos por 6 meses. Quizás si sean menos tiempo estos síntomas, sospecharíamos más de otra cosa. Se llegaría a confundir con algo que dura un poquito menos tiempo, ¿no? Alguna situación aguda, algún estrés agudo o algo por el estilo que también tiene impacto en la conducta. Pero en este caso, pues, sí vamos a tener que supera este margen de tiempo. Y quizá en adolescentes y adultos, cuando estamos haciendo el diagnóstico, en ese momento, ahí al menos con que juntemos 5 síntomas es suficiente. Y bueno, la inatención, ¿qué es la inatención? ¿Cómo se ve? Bueno, vemos que a menudo no presta atención suficiente a los detalles. Claro que esto pues no es una situación que se dé voluntariamente, ¿verdad? Entonces vamos a observar que no presta atención, no tiene la capacidad de prestar atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, por ejemplo, o en el trabajo o en otras actividades. Puedes ir por la calle y a lo mejor no pones atención y no estás viendo el detalle pequeño de que pusieron un tope nuevo y entonces pues te caes, ¿no? A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o incluso también en actividades lúdicas. Luego también las mamás son como mucho de, es que no le gusta hacer la tarea, o sea, no se puede concentrar, se para, es una pelea diaria para que haga la tarea, pero para lo que le gusta, ahí sí pone atención. La realidad es que no, tampoco para los que les gusta. También hay niños que también están viendo la televisión, por ejemplo, y se están parando todo el tiempo y están viendo la película y entonces ya se pararon, ya se sentaron, ya platicaron, ya volvieron. Pues les ha tocado a lo mejor alguna vez ir al cine y ver justamente pues esta parte, ¿no? Donde incluso en una actividad que les genera este entretenimiento tampoco pueden mantener la atención. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente, incluso cuando lo haces directamente hay algunos niños como de que parece que no te están escuchando, parece que están como ensimismados, andan como en su mundo interno y no salen de él, ¿no? A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones, ya sea en el centro de trabajo o en la casa también. Y este comportamiento de no seguir las instrucciones no es una situación negativista como de no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer porque tú no me mandas, ¿no? Por ejemplo. O sea, es una situación más como de te dan una serie de pasos que van del 1 al 10 y entonces como tú no le pusiste atención y no vas leyendo claramente cuál es el paso, pues ya no te sale y entonces del 1 te saltas al 7 y entonces en el 7 dices, híjole, es que así no era. Pues no era, porque no seguiste como, digamos, el cronograma, ¿no? Que venía en una simple instrucción, ¿no? Y me estoy yendo lejos, estamos hablando de una instrucción o sea, por ejemplo, de una lista de 10 instrucciones, cuando la realidad es que si les ponemos 3 instrucciones sería también imposible, ¿no? De que la siguieran. Y esto pues hace que de pronto no puedan finalizar con sus deberes, ya sea, les digo, o sea, como igual en lo escolar o incluso en la casa, ¿no? A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades, entonces pues les es bastante complejo cumplir con las metas que les piden en la escuela o incluso metas que te plantean a un nivel más profesional, ¿no? En tus trabajos, en todo eso. Entonces, pues resulta bastante caótico, ¿no?
A menudo evita o le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos. Entonces tenemos al clásico ejemplo donde nos dice, es que el niño él no aprende leyendo y escribiendo, él es muy visual, ¿no? Y entonces es como de, a él nada más póngale figuritas y esto y lo otro, pues no, lo que pasa es que tienes que esforzarte cuando tienes que escribir y cuando tienes que estar leyendo y cuando tienes que hacer un resumen o un ensayo, pues no es una situación para la mayoría de los niños placentera que se dé como tal, pues por obra del Espíritu Santo. O sea, sí se requiere una serie de características y de funciones ejecutivas donde el niño de antemano ya, como tiene esta dificultad, donde le cuesta mucho trabajo, donde sus recursos pues se llevan al 1000%, pues evita mejor esta situación. Entonces, si tenemos de pronto no tenemos cuidado con el hecho de también establecer ciertos límites donde pues, yo sé que te cuesta trabajo, pero hay técnicas o herramientas donde de todas maneras lo tienes que hacer, pero vamos a hacer que sea lo menos horrible para ti posible, ¿no? Y no dejarlos como evolución libro donde, ok, perfecto, no leas, no escribas, entonces, porque todo es visual, ¿no? Pues no, justo se trata de que como te cuesta trabajo, hay que desarrollar esa parte, ¿no? Como cuando vas al gimnasio, entonces te dicen, no, ¿sabes qué? Hay que trabajar el brazo, hay que trabajar la pierna, o sea, me explico, o sea, no hay que dejar esta parte como de, ok, no lo puedes hacer, entonces ya no lo hagas nunca, al contrario. A menudo extravía objetos necesarios para sus tareas o actividades, y entonces está el clásico también ejemplo de, pues te fuiste a la escuela, ya regresaste sin lapicera, te están comprando lápices, plumones todo el tiempo, ya dejaste el suéter, la lonchera, incluso la mochila, ¿no? O sea, niños que regresan a su casa literalmente sin su mochila, y es como de, ¿qué está pasando? ¿No? O van a hacer sus tareas o sus actividades deportivas y ya perdieron que los gogles, que el gorro, que la toalla, y entonces todo el tiempo es como de, ¿dónde puse mis cosas? No tengo la menor idea, ¿no? A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes y, por ejemplo, en adolescentes o adultos, incluye también un estímulo interno, o sea, un pensamiento, no tiene que venir del medio exterior. Quizá en los niños, por ejemplo, si estás en la escuela y te están hablando todo el tiempo y pues tú fácilmente te distraes, o si ya pasó un pajarito afuera del salón y entonces pues está la ventana y bien padre, te estás viendo al otro grupo, e incluso hay niños que hasta se salen pues del salón, es así como de, pues ahí se ven, yo ya me fui a jugar con el otro grupo, ¿no? Quizá a lo mejor, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ponernos a pensar de nosotros mismos, a lo mejor diríamos, bueno, a mí me pasa así, pero con algo incluso más bien como interno, ¿no? O sea, yo ya estoy pensando de que mañana cuando ya sea viernes, ¿qué voy a hacer? Y voy a aventar toda la computadora y todas las clases del Zoom, porque entonces, pero pues sí, pero tú estás en la clase, ¿no? O sea, no es como que en el momento que lo tienes que pensar, ¿no? A menudo es descuidado en actividades diarias, por ejemplo, en hacer tareas, en hacer mandados, y por ejemplo, en adolescentes o adultos podemos también encontrar que ya no pagó el servicio, ya no pagó la luz, el agua, el teléfono, se me olvidó que tenía tal cita, se me olvidó que la clase era tal hora y después en la noche un compañero nos dijo que se había cambiado, entonces pues yo ya me perdí porque pues qué agobiante, ¿no? Entonces, más o menos esos son todos los síntomas de cómo se puede ver una inatención o dificultades de la atención. Porque luego les digo, es como complicado decir, ok, sí, pues es que me distraigo. Bueno, pero la distracción, la falta de atención implica muchas más cosas como ya las vimos ahorita, ¿no? Posteriormente tenemos todo el, digamos, complejo de hiperactividad e impulsividad, donde se puede ver de la siguiente forma clínicamente. A menudo vemos que se está moviendo excesivamente manos y pies, o incluso en el mismo asiento te está remoliendo, ¿no? Dicen los papás, tienes gusanos en, ya saben dónde pasa así.
¿no? Y no pueden parar, o sea, todo el tiempo es estarse moviendo sin un propósito, sin un fin, solamente es como mover por mover, ¿no? A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en las que se espera que permanezca sentado, como pues, si estás en el cine, si estás comiendo como con tu familia, si estás en tu consulta y entonces pues te está revisando el pediatra quizá, qué sé yo, y pues ya andas saltando por todo el consultorio y igual visitando otros consultorios o no les ha tocado en situaciones pues cotidianas, ¿no? En transporte público, en las plazas, en todos lados, a lo mejor vemos ahí como hay niños que sí son evidentemente mucho más inquietos que otros, ¿no? A menudo corre o salta excesivamente en situaciones que es inapropiado hacerlo. También aquí, pues es que esto se presta un poco a interpretación y es un poco de la subjetividad, ¿no? Pero digamos como en situaciones donde el papá incluso está, o la mamá, pues, o sea, los padres están poniendo este límite de no estés corriendo, no saltes, y donde además están poniendo como en riesgo, ¿no? Donde existe la posibilidad de tener un daño y entonces de todas maneras corren y saltan todo el tiempo. Y esto puede ser incluso en la casa, ¿no? En adolescentes o adultos puede limitarse incluso solo al sentimiento subjetivo de inquietud. No necesariamente tienes que estar corriendo y saltando, ¿no? Como decía, todo tiene que, pues, digamos que relacionarse al grado de desarrollo y entonces pues quizá ya si eres adulto y tienes 25 o lo que tengas, pues sí ya no vas a andar corriendo como niño en el Zócalo, ¿no? De un lado a otro, pero pues sí estás en lo mejor en tu casa sentado como de, es que no encuentro mi lugar, es que me siento intranquilo, es que no sé qué hacer, es que para dónde me muevo, ¿no? Y solo lo estás sintiendo y lo estás pensando, pero está ya ahí esa inquietud, digamos, más bien psíquica que otra cosa. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. Entonces vemos también que hay niños que es que ya nadie quiere jugar conmigo y es que son los niños que literalmente es así como de tú no juegas porque eres muy brusco y no nos dejas jugar a los demás y siempre quieres ganar y entonces siempre quieres hacer como que lo que tú dices y tienen también como muchos complicaciones para esta parte de incluso de actividades pues de ocio, ¿no? No es como tan sencillo que lo hagan. A menudo actúan como si tuvieran un motorcito, a menudo están como en marcha, es como estos niños que las mamás dicen, es que de verdad ya en la noche que ya es hora de dormir y él sigue con toda la pila puesta, es como de a este niño de dónde se le quita la pila, ¿no? Dónde se le baja el interruptor de apagado, pues así parecen como de el motorcito que los anda impulsando por toda la casa, brincando sobre la cama, debajo de todas partes, y así, ¿no? Y a menudo también habla en exceso. Son niños que están hablando hasta por los codos, ¿no? Y están todo el tiempo precipitando respuestas antes de haber sido completada una pregunta. Están, como tienen dificultades para guardar su turno, están interrumpiendo todo el tiempo, conversaciones, pero también, por ejemplo, son los niños que no pueden esperar para una fila donde compran sus cosas, entonces mejor o se saltan la fila o mejor ya ni me formo o la maestra pregunta algo y entonces están yo, o ni siquiera se esperan ni están contestando y es como de súper difícil poder contener como tanta energía, ¿no? Y también, pues no solamente en lo propio, sino también está interrumpiendo, se está metiendo como en las actividades de los demás, ¿no? Es demasiado energético y entonces ahí está metiendo como digamos, participación en cosas que no son, propias. Y bueno, por ejemplo, de los cambios que se hicieron acá, pues sí nos piden, hay que especifiquemos cuál es el subtipo, si encontramos una situación combinada, que como decíamos tiene que tener pues 6 o más de los que leímos de cada complejo sindromático, o si lo encontramos con predominancia inatenta o predominancia como con hiperactividad e impulsividad, si se encuentra en remisión parcial con aquello y con fines como de investigación de que pues en la adultez y adolescencia disminuye ciertamente
o no cumplen todos los criterios, ¿no? Del manual, ¿no? Obviamente tenemos que también tratar de un poco, podría ser como estadificar, ¿no? Si todos estos síntomas, la disfunción que generan está siendo una disfunción con impacto leve, moderado o severo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tengamos un niño que, por ejemplo, a lo mejor por todos estos síntomas, pues haya bajado un poquito de calificaciones y tiene un 7 y a lo mejor las maestras pues sí te dejan 2 notitas malas, al niño que está así de lo expulsamos mañana porque se aventó del 4º piso y así, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo. Tenemos, y de eso depende también como que la decisión terapéutica que vayamos a tener, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Así de, bueno, pues está perfecto, ya vemos que tiene algo, no está como funcionando muy bien, que digamos, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, el diagnóstico, comentaba, pues es principalmente clínico, donde vamos a ver los cambios en la conducta, ¿no? Y posteriormente, pues nosotros vamos a hacer una entrevista, una evaluación. Y digo, nosotros me refiero a los que nos dedicamos al área de salud mental, como a los psiquiatras infantiles o los psiquiatras en general. O sea, aunque no, en algunos lugares no es como que haya psiquiatras infantiles, pero sí están los psiquiatras y también tienen un entrenamiento amplio y bueno en esto. Y a lo mejor sí de pronto pueden hacer o deben hacer además como este primer contacto. Esto sería genial que lo hicieran a lo mejor literalmente en el primer nivel y que todos los médicos generales o nosotros como médicos generales pudiéramos detectar ciertamente y hacer una evaluación y una buena historia clínica y un buen examen mental. Y quizá a lo mejor no me lo quedo yo porque pues también aquí en mi trabajo me dicen aquí es por primer nivel, entonces mándalo a algún lugar. Bueno, pero yo ya sé que es un TDA y yo ya sé lo que sigue y entonces yo no le voy a mandar a hacer una resonancia magnética, ¿no? Porque de todas maneras, pues ¿qué voy a encontrar una resonancia magnética? Porque en mi historia clínica no hay sugerencia cual ninguna de que ahí voy a encontrar algo y sé cuál es el tratamiento. Quizá no se lo voy a dar yo, pero lo identifico, ¿no? Entonces, bueno, lo clínico tiene que ver con hacer esta evaluación minuciosa, una entrevista clínica, si se puede con el menor, si se puede con ambos padres y obviamente el examen físico, si todo esto arroja la necesidad de hacer un estudio de laboratorio, no para el TDA propiamente, porque pues no es como de que puedes hacer una biometría hemática y ahí sí te salga, claro que sí, aquí está la hiperactividad con 5.5 de hiperactividad, pues no, ¿verdad? O sea, no sale ahí. Y tampoco es que en la tomografía o en la resonancia magnética haya cambios importantísimos que digamos como en la estructura. O sea, no es como de que, sí se le redujo el ventrículo ¿no? O hay un aumento del ventrículo tal, o sea, no lo vamos a encontrar. Y luego muchas personas tenemos esta idea, pues sí, bastante errática de, claro, pues hay que hacer un electroencefalograma, o sea, es la mejor idea para diagnosticar un TDA. Pues el electroencefalograma sirve para muchas cosas, pero para esto no. O sea, el electroencefalograma, ¿qué es lo que detecta? La actividad cerebral eléctrica. Y entonces te ponen tus electrodos y entonces te ponen en zonas en particular que ya están establecidas de acuerdo a la técnica que tú quieras utilizar y entonces te va a dar un registro así como del corazón, pues igualito en el cerebro. Entonces, ¿eso qué tendría que ver con el TDA, no? Quizá hay un dato que nos pudiera sugerir a lo mejor, principalmente en el ritmo, quizá a lo mejor podemos encontrar ahí, pero este hallazgo es como inespecífico y que podemos encontrar en cantidad de situaciones, ¿no? Entonces el electro pues era muy bueno para diagnosticar la epilepsia, en algunos casos vemos cambios importantes en encefalitis, por ejemplo, en casos de tumores también se ve la alteración clara, en situaciones del sueño también, o incluso para la muerte cerebral se hace, pero justo no para el TDA. Entonces, le hago mucho énfasis en esto porque me toca muchísimo que incluso en las escuelas condicionan la permanencia del niño hasta que no lleve un electro. Y entonces,
ya la señora se gastó no sé cuánto, pero es que es muy variable cuánto puede costar un electro, pero los he visto desde quizá 150 pesos aquí en el hospital hasta gente que paga miles, ¿no? Por un electro. Entonces, familiares que ya fueron y le hicieron el estudio donde pues no salió nada, no encontró nada, tú llevas el estudio de todas maneras, pues sí, ya se quedó tu hijo, pero eso no soluciona nada. Entonces, claro que tiene sus indicaciones. Si tú estás viendo un niño que tiene TDA puede tener al mismo tiempo epilepsia, pues sí, puede al mismo tiempo tener así principalmente epilepsia, ¿no? Entonces, pues ahí sí está indicado porque dices, ok, sí le voy a mandar electro porque además de esto hay que descartar que no tenga esta situación. Ah, bueno, pues ahí sí se lo pides. Y bueno, los instrumentos psicométricos, pues, ¿qué son? Pues son digamos como la clinimetría, o sea, cómo yo mido esto que me están diciendo que voy a ver clínicamente, cómo digo cuánto es suficiente o cuánto sí es, o cuánto es poquito, o cuánto es mucho. Ah, bueno, pues ya hay cuestionarios validados que nos dicen, ah, bueno, si en esta serie de preguntas se saca tal puntaje, pues es que sí parece que tiene TDA. Si no alcanza este puntaje, pues entonces a lo mejor no va por ahí, ¿no? Y los tenemos para déficit de atención, para ansiedad, para depresión. Digo, para todos estos, pues nos tenemos que ubicar de algo que trate, digamos que objetivice un poco mi teoría, ¿no? Lo que yo estoy diciendo que puede estar sucediendo. Porque, por ejemplo, a lo mejor en otras especialidades, pues no es que esté más fácil, simplemente es distinto, ¿no? Ni es más fácil ni es más difícil, simplemente es diferente. Pues si yo estoy tratando de diagnosticar una diabetes, pues le pido una química sanguínea, ¿no? Y entonces la glucosa me va a salir en tal cantidad o en tal cantidad. O le mando a hacer una hemoglobina glucosilada y entonces la teoría me dice que va a salir en tanto puntaje y en tal. Entonces acá como no tenemos esta parte, tenemos que hacer uso de estos instrumentos para tratar de objetivizar un poco, les digo, los constructos teóricos y empatarlos como con la clínica, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos ya toda esta evaluación y esta detección, pues ahí va el tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa si no hay tratamiento, no? Bueno, si hay unos desenlaces ya muy marcados y ya descritos previamente, donde nos dice, bueno, en un estudio de seguimiento a 17 años de 232 niños con TDA se encontraron tasas de persistencia de este autor en este año, o sea, no es que sea como la pauta, de 29.3 para hombres y 29.2 para mujeres, o sea, bastante todavía. En otro seguimiento a 10 años de Biderman, que es uno de los autores más importantes en TDA, y sus colaboradores encontraron tasas de persistencia del 78. O sea, aquí era bastante diferente. Claro, los otros, tiene que ver mucho con el estudio. O sea, el otro era muy largo, era de 17 años. No sabemos cuántos se salieron del estudio, cuántos o qué pudo haber sucedido, ¿no? Pero en este nos dice, no sabes que yo por 10 años los vi, y 78 seguían teniendo persistencia del síndrome, tomando en cuenta también aquí la presencia de síntomas subsindromáticos y también pues se asociaron a una mayor presencia de comorbilidades y de dificultades familiares y funcionales. Entonces yo podría decir, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? O sea, pues yo a los 12 años me dijeron que tomaba medicamento y también es un poco la historia, o al menos aquí en mi contexto, donde pues sí, ya cumplí 18, ya no voy a ir al PAIDO porque pues ya crecí, ya voy a ir a la universidad y pues ya voy a abandonar mi tratamiento. ¿Y pues qué puede pasar? Entonces, ¿qué dificultades puedo tener? Bueno, pues se ha visto que efectivamente, en otro seguimiento, por ejemplo, los niños con TDA comparados con niños sin TDA encontraron más altas tasas de trastorno antisocial de la personalidad, o sea, sí hubo posociopatías que abundaron por ahí. No quiero decir con esto que al dar el tratamiento ya estás evitando completamente el trastorno antisocial de la personalidad, o sea, no es como de, bueno, pues si a lo mejor a todos los delincuentillos o los sociopatillas les hubieran dado su metilfenidato ya no serían así. Bueno, no del todo, ¿no? Sin embargo, pues sí está ahí la estadística donde, pues sí, son más los personajes que tuvieron TDA y que siguen teniendo TDA que tienen este trastorno, ¿no? Y también tuvieron más prevalencia, encontró una tasa más alta de abuso de sustancias, principalmente del alcohol, pero no solo de
alcohol, tabaco, cocaína, etc., 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 ¿no? También tuvieron una incidencia mucho mayor de hospitalizaciones psiquiátricas, y también de encarcelamiento e incluso de mortalidad. Entonces podría decir, pero ¿cómo de mortalidad? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿el TDA me puede matar? Pues no, el TDA como tal de que te paró el corazón, pues no, ¿verdad? Pero pues a lo mejor en esta distracción de te estás abusando del alcohol y entonces vas manejando y pues como se te va la onda, no pusiste atención que el semáforo está en tal y entonces ya chocaste, ¿no? O a lo mejor pues sí, sobredosis, etcétera, 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 pero sí se ve que hay una mortalidad mayor, ¿no? Y en cuanto al académico, bueno, pues los adolescentes con TDA tienen calificaciones más bajas, es más probable que sean suspendidos o expulsados y que reprueben, tienen tasas más altas de ausentismo escolar y es más probable que se gradúen de la educación básica que los adolescentes sin TDA, o sea, no hay un avance, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, 32.2% de los estudiantes con TDA combinado abandonan la escuela preparatoria, comparado con un 15% de adolescentes sin este diagnóstico. Entonces ya no continúan pues en mayor escolarización. Y esto no necesariamente tiene que ver ni con la inteligencia, ni con el acceso a los servicios escolares. O sea, es que real representa una dificultad importante y pues también, pues a nadie, digo, todos tenemos nuestro lado masoquista, pero pues tampoco es como de que vayas a la escuela a sufrir, ¿verdad? Entonces mejor deserta, ¿no? En adultos, por ejemplo, con TDA encontraron que tienen mucha menor probabilidad de iniciar la educación universitaria, tienen 11 veces más probabilidad de no inscribirse en ninguna escuela al terminar la educación preparatoria, y estando ahí incluso la abandonan. El 50% se integra a una carrera técnica versus el 18% del grupo en comparación, donde a lo mejor sí, y no es que sea malo, ni es en un sentido de evaluador, ¿no? Incluso creo que pues también encuentras mucho más facilidad en carreras porque tienen menos carreras técnicas porque la mayoría de las veces pues son menos años y entonces pues menos años de sufrimiento es mejor a estar ahí en una, digamos, una situación más estandarizada de licenciatura, ¿no? Por ejemplo, solo 15% contaba con un título universitario de 4 años, comparado con 48% del grupo control. Por lo mismo que digo, y no es por algo de falta de habilidad o una inteligencia baja, es más la situación de prefiero hacer algo más rápido, que me represente menos desgaste, porque me cuesta mucho trabajo a echarme toda la carrera como es, ¿no? O vemos también a la gente que incluso entra a lo mejor a medicina, por ejemplo. Y entonces tenemos estos casos donde pues que ya llevas un montón de años y entonces no salen y entonces ya me di de baja y ya regresé y ya esto y ya lo otro. Y entonces vemos gente que hace la carrera en 10 años o así, ¿no? No es que sea malo, no estoy diciendo que sea, digamos, pues una cosa errática. Simplemente creo que pues los programas están diseñados para, digamos, la población en general, o sea, es algo más genérico donde habitualmente se espera que la mayoría de la gente cuente que ya entras a medicina, cuentes con la competencia para hacerlo en el tiempo y en la forma que te lo presentan, ¿no? Quizá las personas que se salen de esta línea, algo está sucediendo, ¿no? Solo 0.6% contaba con un estudio de posgrado comparado con el 5.4% del grupo control. Entonces vemos que a lo mejor llegar a estos niveles académicos también les es bastante complicado. Y tampoco con esto quiero decir que si no haces un posgrado entonces ya no vale nada la vida, ¿no? Pues tampoco es eso, ¿no? Simplemente establecer que finalmente esto impacta hasta este nivel, ¿no? Donde a lo mejor tus oportunidades de crecimiento académico también se verán más limitadas. Y bueno, también vamos a ver que no solo en lo académico, como decíamos, también en la situación laboral. Este mismo estudio también encontró que los siguientes desenlaces ocupacionales para estos jóvenes con TDA, ¿no? Donde decían, bueno, que tenían 11 veces más probabilidad de ser desempleado y no acudir a la escuela,
tienen 4 a 6 veces mayor probabilidad de no estar capacitados en un oficio o profesión, porque es ok, ya te metiste a la carrera, ya lo lograste, ya estás trabajando, y entonces a la hora de la hora llegas y es así como de, ¿qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué me dijeron que tenía que hacer? Pues no tengo ni idea, ¿no? Y entonces es por esto que la mayoría también no logran conservar un trabajo estable. Entonces, 61% es más probable que alguna vez hayan sido despedidos, comparado con 43% del grupo de comparación. El 53% fue más probable que alguna vez haya renunciado a algún trabajo por desagrado, o sea, que la causa sea como de, es que no me gusta trabajar ahí, ¿no? Comparado con el 36% que, y no es que tu trabajo te encante, o sea, a nadie le encanta su trabajo y tener que llevar una vida de Godín cuando puede ser un influencer, por ejemplo, ¿no? Pero pues la mayoría, pues lo hacemos de todas formas, ¿no? Como de que de todas maneras trabajas y entonces, pues ya, vas a tu trabajo y te sale, en la mayoría de los casos, bien, ¿no? Quizá a ellos les represente mucho más dificultad. Y también esto también va a tener un impacto en el dinero que perciben, ¿no? O sea, ganan, por ejemplo, $2 menos por hora que el grupo en comparación. Entonces, alguna vez, no sé si conocen algún personaje que a lo mejor, pasé la diapositiva ¿cómo se llama? Del tratamiento, porque ahorita voy a poner otra y vamos a hablar del tratamiento en particular. Entonces, no sé si alguna vez les ha tocado este tipo de personajes donde pues tienen relaciones como muy inestables, donde además no se quedan en ningún trabajo y entonces como que la gente de pronto los sitúa un poco en... Espérenme tantito, ¿eh? Ya volví. Entonces les decía que con frecuencia a lo mejor hemos escuchado de
personajes que abandonaron, y esto me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Quizá a lo mejor me oyen como decir de que hombre o así y no, porque antes, a pesar de que sí, ciertamente hay una prevalencia mayor en niños de 3 a 1, por ejemplo, por eso quizá también ahorita estoy hablando como en masculino, aunque en realidad también hablo de géneros, ¿no? O sea, de ambos sexos. Los encontramos que son personas que de pronto tienen la escuela a lo mejor preparatoria y entonces andan trabajando como que en una chambita y en otra, y entonces ya tienen un montón de parejas y pues la gente luego dice es que es como muy bipolar, es que es como muy, no sé, muy inestable. Pues sí, o sea, el TDA lo que lleva, lo que sucede es que te confiere bastante inestabilidad como en tu vida, ¿no? Tanto de tus relaciones, de tus trabajos, en tu ingreso económico, en el sentido también de tener a lo mejor el abuso de alguna sustancia y la inestabilidad que esto puede conferirte, ¿no? Y bueno, entonces a todo esto, pues, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las intervenciones en el TDA? O sea, ¿cuál es el tratamiento para el TDA? Subsecuente. Sí, que lo dejen. Ah, ¿quién es? ¿Un residente interno? Fernando. Ajá. A ver, pásale tantito. Muchas gracias. Espérenme tantito. Hola. Hola. Perdón, ya volví. Entonces, ¿cómo se trata el TDA? Entonces es como la pregunta del millón, como de, ¿necesariamente tiene que ser medicamento? Bueno, no necesariamente, o el típico, yo no quiero depender de un medicamento, no necesito un medicamento. Pues no, a ver, no te estoy ofreciendo cocaína como para que me digas que vas a depender, no, no es una sustancia de la que tú dependas ni que la necesites, o sea, necesitas el aire para vivir, necesitas la comida, eso sí lo necesitas. Pues esto te vendría bien y te mejoraría la mayor parte de tus síntomas. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar el chip a nuestros pacientes, a nuestros papás de nuestros pacientes. Y bueno, en sí el tratamiento es multimodal, es individualizado, es a largo plazo, ¿sí? Y donde el objetivo primario va a ser el tratamiento y del tratamiento, perdón, es el control sintomático, que a la larga va a prevenir estos desenlaces que ya comentamos, ¿no? Entonces, la literatura es consistente al referirse en la eficacia de los fármacos estimulantes y las intervenciones conductuales en el manejo de los síntomas centrales del TDA. Y entonces este parrafito es como sumamente importante porque a pesar de ser del 2011, nos sigue marcando la pauta con respecto al tratamiento. ¿Cuáles son las dos intervenciones principales? Fármaco estimulante e intervención conductual, ¿no? Hay unos lineamientos generales en el tratamiento. El TDA no se cura, ¿no? O sea, no es como
una faringoamigdalitis bacteriana donde le das un antibiótico y se le va a quitar, pues sí, lo estás curando, efectivamente lo estás curando. Bueno, acá no le curas el TDA, pero sí vas a remitir, ¿no? O sea, vas a hacer que haya menos presencia sintomática. Y aunque dice, pero el tratamiento no requiere ser administrado de por vida, pues no es que a los 99 años tengas tu metil, ¿no? Pero va a llegar una edad donde se valora si a lo mejor tu cerebro y tus mecanismos ya lograron compensar tu déficit ejecutivo, y entonces con estas compensaciones que estás haciendo, ya no es a lo mejor, pues la mejor estrategia es seguir con el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿quién prescribe? Bueno, los médicos que pueden prescribir los medicamentos, los cuales siempre han de elegirse este medicamento pues por la medicina basada en evidencias. Entonces, nuevamente, insisto, no es por hacer una devaluación al área de psicología, pero los psicólogos ya lo sabemos, no pueden medicar, no tienen esta formación. ¿Un médico general puede hacer una receta de un psicoestimulante? Sí. ¿Un psiquiatra? Sí. ¿Un psiquiatra infantil? También. ¿Un anestesiólogo? Sí. O sea, me explico, de ahí a que tengamos a lo mejor la formación, pues es distinto, pero como médico sí lo puedes hacer. Entonces, el tratamiento, antes de decidirme por uno u otro, bueno, tenemos que tener ya hecha una valoración integral con una evaluación cardiovascular, con una historia familiar, con los síntomas, con los antecedentes más importantes, que la exploración física nos diga bien cuál es el peso, cuál es la talla, cuál es el IMC del paciente, sobre todo por, bueno, cuál es qué TEAs manejas, qué frecuencias cardíacas manejas, porque si escogemos el psicoestimulante u otro, ¿no? Va a tener un impacto directo en el peso, y el peso a su vez en la talla, y a lo mejor hay medicamentos que sí tienen incrementos, se espera un incremento en la tensión arterial y en la frecuencia cardíaca. Bueno, si tú ya tienes algo, pues entonces mejor si el niño está desnutrido, pues sí, mucho te da lo que quieras, pero pues el niño tiene una desnutrición severa, por ejemplo. No le voy a dar el fármaco que yo sé que le va a bajar más de peso, ¿no? Hay que preeducar a los papás muy, muy bien, donde vamos a manejarles cuál es el objetivo. O sea, y siempre les decimos, a ver, o sea, el medicamento no te va a cambiar a tu hijo, el medicamento no va a tomar las decisiones por ti, el medicamento no va a educar a tu hijo, no es un sustituto. Entonces hay que tener bien claro con ellos cuál es el objetivo. Bueno, pues mi objetivo es que pueda quedarse las 6 horas que dura la escuela, sentado en su silla, y que el objetivo es que ahora sí llegue a la casa y que se anote las tareas y que ya no se le pierdan los colores. Ese es un objetivo, sí, y es válido, y puede ser 1 o 2, no tampoco tenemos que marcarnos expectativas como súper altas de ya va a estar funcionando a la perfección de un día para otro. No, pues no hay medicamento que lo haga, ¿no? Hay que explicar el riesgo-beneficio, ¿qué sucede si sí decido por la opción del medicamento? ¿Qué podría sucederle si yo digo no el medicamento? O sea, y manejarles estos posibles desenlaces, ¿no? Explicar la duración que va a tener el tratamiento, y periodicidad de las evaluaciones y el monitoreo de los síntomas, tanto del médico como por parte de la familia, ¿no? Se divide principalmente el farmacológico en fármacos estimulantes como el metilfenidato y las anfetaminas. El metilfenidato, digamos que es como un primo hermano lejano de las anfetaminas, pero las anfetaminas como tal también son parte del tratamiento. En México no está aprobado, no se utilizan las anfetaminas, pero sí el metilfenidato, ¿no? Y ahora hace unos años acaba también de llegar otro que se llama lisdexanfetamina, que sí es un poquito más cercano a la anfetamina como tal, pero en Estados Unidos sí tienen tal cual este formato y también les va bastante bien, ¿no? Y de los no estimulantes, pues tenemos la atomoxetina, la clonidina, por ejemplo, la guanfacina, algún inhibidor selectivo de la recaptura de la noradrenalina y la serotonina, y los mismos ISRS, ¿no? Sin embargo, pues puede ser un tratamiento, no quiere decir que les vaya a ir igual de bien. Por ejemplo, el fármaco, digamos, como dicen en la industria, el mejor, pues el más estudiado, pues es el metilfenidato,
que su mecanismo de acción es bloquear la recaptación de la dopamina y la norepinefrina en el espacio presináptico, aumentando la concentración de ambos. Entonces, porque, ¿de qué me va a servir esto? ¿De qué me va a servir que haya más dopamina en este espacio? Bueno, pues es que ya se sabe que el déficit está en el área frontal donde no hay la dopamina suficiente. Entonces, la dopamina, digamos que es un poco lo que hace funcionar el área frontal. Entonces, si no la tenemos, suceden esta sintomatología que acabamos de describir. Y pues si ya dieron esquizofrenia, saben cuando hay demasiada también lo que sucede, ¿no? Entonces tiene que estar en los niveles. Se absorbe en el tubo digestivo, su metabolismo es a nivel hepático y su excreción es a nivel renal. Las presentaciones principales pues son de liberación inmediata y de liberación prolongada. Y bueno, en México, como les decía, hay ciertas marcas en particular y ciertos digamos, dosis. Las principales son estas que comento a continuación: Concerta, Ritalin LA, Tradlp. Estos son de liberación prolongada, o sea, duran a lo largo de unas 12 horas. El Concerta es lo máximo que llega a durar y, por ejemplo, Ritalin LA y Tradlp de unas 8 a 10 horas. Entonces, si yo se lo doy a las 10 de la mañana, bueno, pues le cuento 12 horas y a esa hora se va a acabar el efecto. Y esto es de liberación inmediata. Bueno, pues la liberación inmediata, como su nombre lo dice, va a estar por un tiempo chiquito y después se va el efecto. ¿Por cuánto? Por 4 horas. Entonces, para yo llegarle a las 12 que me dura pues tengo que darle 3 tomas, ¿no? 4 por 3, 12, entonces 3 tomitas. Entonces, eso hace que un poquito más difícil la adherencia del paciente al fármaco y produce también picos y descensos, que afectan en tiempo real los niveles plasmáticos estables. Obviamente, pues, es más barato, ¿no? Y quizá la mayoría dice, bueno, pues mínimo que me alcanza y que sí le voy a dar y que sí lo voy a poder mantener, a lo mejor al otro que tiene una liberación más efectiva, pero que pues no le puedo comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor? El que le puedas comprar y el que le puedas mantener a lo largo del tiempo. Ese es el mejor fármaco también. Y bueno, algunos de los no estimulantes, como los que platicamos, la atomoxetina, este es un inhibidor del transportador presináptico de la norepinefrina, hace un efecto de 6 a 8 semanas, no es inmediato, se administra 1 o 2 veces al día, de preferencia una, o a mí particularmente así me gusta más, y tienes un poco más control de los efectos. Y los estudios que comparan atomoxetina y Concerta sugieren una diferencia significativa a favor de Concerta. Quizá a lo mejor en casos ya un poquito donde está contraindicado o donde ya viste la aparición de muchísimos efectos adversos, aunque sabes que no es tan bueno, pues le das mejor la atomoxetina porque es mejor hacerlo a no darle nada, por ejemplo. Y el que les decía, el nuevo, pues es la lisdexanfetamina, que inhibe la recaptura también de la dopamina y norepinefrina y también facilita su liberación de espacio sináptico. Es un mecanismo de defensa, de acción parecido al otro, ¿no? Y bueno, también tiene una vida media de 8 a 9 horas, el metabolismo es hepático y se elimina el resto por la orina. Y pues tiene un poquito menos de potencial de abuso reducido al metilfenidato, por ejemplo, que obviamente si no está bien prescrito tiene cierto potencial de abuso, no tanto. Sin embargo, tiene doble tasa de abandono porque pues es mucho más caro, ¿no? Y bueno, estos principales son los medicamentos, los 3 principales medicamentos que se manejan en la actualidad como los líderes en el tratamiento de el TDA. Y con algunos efectos adversos lo tienen, sí, como todos los medicamentos, como el Pepto-Bismol, todos tienen efectos adversos secundarios, que es diferente a adversos, entre ellos pues pérdida de apetito, de peso, en algunos casos insomnio, sobre todo si lo das mal a horas que no corresponden, en algunos casos rarísimos, y eso ya depende más bien de una cosa más idiosincrática que otra cosa, que es la hepatotoxicidad. En algunos también incrementan la TA, entonces esto pues a lo mejor si es un niño de que tiene 80-50 pues no te representa un riesgo, pero pues si es un adulto y tú además le das un fármaco que le va a subir la TA, no sería la mejor idea. Algunas personas tienen un uso indebido del fármaco
En algunos casos pudiera disminuir el umbral convulsivo e incluso en otros casos, en otros casos pudiera presentarse síntomas psicóticos. Entonces, obviamente esto es grave y esto es una situación como para suspender el tratamiento, ¿no? Como comentaba, pues si hay una disminución del apetito, va a haber una disminución del peso y esto nos va a generar en algunos niños un retraso en el crecimiento y pues tampoco queremos esto, ¿no? El metilfenidato, por ejemplo, a algunos niños con una frecuencia importante les genera ansiedad y en algunos casos el inicio de tics, y también ahí se tiene que valorar qué tanto es conveniente continuar con el tratamiento, ¿no? En la respuesta al tratamiento, si tenemos una buena respuesta, podemos encontrar una reducción de hasta un 50% de los síntomas nucleares. Y a veces cuando no hay una respuesta, tenemos que buscarle ahí una comorbilidad, o si a lo mejor no es el diagnóstico que nosotros estamos pensando, o también pues cuando no le están dando el medicamento, se ve claramente cuando a mí no me engaña, no le está dando el medicamento. Bueno, pues también puede suceder, ¿no? Esta situación. Y entonces dentro del mantenimiento pues tenemos que encontrar una dosis óptima, donde se logre un buen apego, donde también el monitoreo sea continuo y se logren los resultados, ¿no? Entonces, bueno, además de los estimulantes, vamos a, este es lo mismo que estaba comentando, solo vienen las dosis. Cuando ninguno de estos 2 o 3 ha generado una buena respuesta, podemos utilizar a lo mejor ya una etapa 3 de tratamiento donde pues manejamos los antidepresivos que platicaba, o agonistas alfa-adrenérgicos como guanfacina, o agonistas, o por ejemplo también la clonidina, ¿no? Y bueno, esto es con respecto al tratamiento farmacológico, pero también está toda esta parte del no farmacológico, donde lo principal es el tratamiento conductual, o sea, la terapia cognitivo-conductual, donde pues los principios de la TCC en el TDA, pues es manejar consecuencias no punitivas para los chicos, donde tenemos que dar reforzadores positivos, no negativos, manejar tiempo fuera, manejar economía de fichas, aplazamiento de recompensas, donde el entrenamiento parental es sumamente importante para lograr que los padres logren esta parte de los límites y una modificación a lo mejor de la crianza. Ya a veces tenemos crianzas como muy persecutorias, como muy punitivas, o totalmente lo contrario, demasiado laxas. O sea, un sistema de crianza con mucha laxitud tampoco es como lo ideal, ¿no? Y bueno, pues psicoeducación en general, ¿no? Hay otras intervenciones que se dan dentro del medio escolar, por el área de psicopedagogía. Hay entrenamiento en habilidades sociales, que nadie nos enseña, y pues lo vamos adquiriendo la mayoría de las personas con el hecho de exponerte al medio social. Entonces vas tanteando un poco dónde estás parado. Pero si esto no se da, pues también es importante que se te dé un entrenamiento, ¿no? Y bueno, algunos otros tratamientos que se han estudiado, pues son dietas de eliminación, suplementos de ácidos grasos, omega 3, algunos otros multivitamínicos, terapia de entrenamiento visual, que kinesiología, que quelación, que hierba de San Juan. Todos estos, pues digamos que está en bastante duda la efectividad de todo esto, ¿no? Quizá el que tiene un poquito más de evidencia es suplemento de ácido graso con omega 3, donde se ha visto que ciertamente a lo largo del tiempo la suplementación con omega 3 sí tiene un impacto en la atención, ¿no? Mejora la atención. Y bueno, estas son algunas guías, la de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, y pues también tenemos acá la mexicana, hecha en el Instituto de Psiquiatría. Y pues prácticamente manejamos primeras líneas, segundas líneas, terceras líneas, y ahí nos vamos a ir con respecto a la respuesta que vayamos viendo, ¿no? Entonces,
principalmente es esta la información. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Tiene algún comentario, duda o algo así? Doctora, con el uso del metilfenidato, ¿existe algún periodo máximo para su uso? No. De hecho, alguna vez que me tocó estar en alguna conferencia de los mayores investigadores de TDA, justamente decía eso, le preguntaban eso, como de, bueno, hay un límite de edad, hasta me lo puedo tomar hasta qué edad, y bien chistoso nos decía, bueno, yo tengo 65 años y lo sigo tomando. O sea, es decir, se toma en cuenta si los efectos secundarios son tolerables y no tienes un efecto adverso que te esté generando un compromiso, a lo mejor de la parte cardiovascular o de alguna situación metabólica, y si no es así y todavía cuentas con la indicación de dar el medicamento, se puede seguir dando, ¿no? Okay, gracias, doctora. Por nada. Bueno, pues entonces yo creo que sería todo, chicos. Muchas gracias por su asistencia y pues nada, nos vemos al otro día y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.